El director gerente de la Sociedad Recrea, que hoy comparecieron esta mañana en esta maratoniana mañana, contestando a todas las preguntas de los grupos parlamentarios. Aunque ya les aviso, no contestaron lo que ellos querían que contestaran, entonces no sirvió para nada esta comisión. Aquí esto es como en la escuela, cuando no contestan lo que yo te pregunto, pues es que no lo sabes, ¿no? Miren, yo traía una intervención preparada, que va a ser la intervención que haré también en la próxima en la próxima iniciativa parlamentaria que se plantee sobre este tema, porque no va a ser la última, segurísimo, pero sí que quería contestar antes algunas de las cosas que acabo de oír aquí en esta comisión. Miren, yo soy mucho más valiente que ustedes, yo sí fui a Fitur, en un vuelo charter. Y el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de las acusaciones que ustedes están diciendo veladamente a lo largo de toda la mañana, no se benefició en ningún caso de estos vuelos a Fitur, porque solamente fui en ese vuelo como miembro del Consejo Asesor de Turismo, como fueron el resto de miembros del Consejo Asesor de Turismo. El resto de los años nunca ninguno de los diputados del Grupo Socialista que fueron a Fitur utilizaron el resto de años, como digo, ese vuelo. Pero ¿por qué no son valientes? Y lo dicen. Ustedes lo que tienen que hacer es tirar de las orejas a sus representantes en el Consejo Asesor de Turismo, porque la portavoz de Podemos preguntaba cuál era la información, quién tenía esa información. Miren, la información la tenían, para empezar, todos los miembros del Consejo Asesor de Turismo, donde ustedes tienen un representante y, por lo tanto, además creo que fueron esos representantes en estos vuelos. Por lo tanto, hablen con ellos y no vengan aquí. Sí, es así. Bueno, y si no fueron, porque no quisieron. Hagan ustedes una reflexión de lo que están... Las acusaciones, señora portavoz, las lleva haciendo usted hace un año aquí. No, yo estoy muy tranquila. La que no está tan tranquila es usted. Mire, ¿sabe por qué estoy muy tranquila? Porque este gobierno... Señora diputada, por favor, no entren en diálogo, por favor. Porque yo, señora portavoz de Podemos, tranquilícese usted, porque yo en sus intervenciones, y tuve bastantes motivos para ellos, en ningún momento la interrumpí. Están ustedes continua y sistemáticamente lanzando acusaciones veladas y medios y no tan veladas, haciendo insinuaciones que comprometen en su interpretación la integridad, la profesionalidad, incluso el honor, no solamente de políticos, sino también de técnicos de este Gobierno, de nuestra Administración. Sin importarles en absoluto que ustedes son representantes públicos en este Parlamento y que también tienen su responsabilidad, y tienen una responsabilidad. Y después empiezan a hablar, el señor de Ciudadanos habla de este nuevo Parlamento. No sé qué entiende él por este nuevo Parlamento. Este Parlamento es el mismo que había hace 8 años, exactamente el mismo, con distinta representación política, pero es el mismo Parlamento. Y en 4 años que llevan ustedes en esta Cámara, todavía la mayoría de grupos parlamentarios no se enteraron cuál es la función de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios hacen leyes e interpelan y controlan al Gobierno. Y cuando hay resoluciones, todavía no se enteraron que lo que hacen es hacer una orientación al Gobierno, no hacen un mandato al Gobierno, porque esto no es una Cámara que gobierne. A ver si se enteran de una vez, porque todavía después de 4 años, como digo, no se enteraron de qué va esto. Y después hacen interpretaciones torticeras, pero algunos tenemos memoria. Y dice la señora portavoz de Podemos, sale el presidente de FAD en los medios de comunicación diciendo 3 destinos que había que poner, y resulta que va el Gobierno del Principado o quien proceda y los pone en su pliego de condiciones. Eso no es cierto. Está usted mintiendo. El presidente de FADE sale en la prensa una vez que se hacen los pliegos de condiciones, cuando en este Parlamento se empieza a cuestionar esos destinos, y sale el presidente de FADE, como otros presidentes de otras asociaciones turísticas, diciendo que entienden que está bien elegidos esos destinos turísticos. Por lo tanto, no mientan ustedes, no mientan en sus comparecencias, porque no es así. Dicen ustedes, había unas 500 plazas que eran mejoras en los contratos
que se explicó por activa y por pasiva esta mañana, había unas 5.000 y pico plazas y solamente ustedes dan información de 1.689 plazas. ¿Y qué pasa con el resto? Se dijo aquí ya, el resto no se utilizó. No le podemos dar información, o el Gobierno no le puede dar información de unas plazas que no se utilizaron. Si les informan de 1.689 es que se utilizaron 1.689. Pero miren, ustedes llevan durante 4 años haciendo en esta Cámara y culminan ahora culminan con una obsesión malsana, en este caso, por la conectividad aérea o por la gestión de la conectividad aérea del Gobierno. Y les digo malsana porque no están favoreciendo en nada a ningún asturiano, de ningún tipo. Ustedes lo que están favoreciendo con esta obsesión en esta Cámara con temas de conectividad, están favoreciendo a las empresas aéreas, a las empresas que se ven apoyadas en su presión al Gobierno, si es que la tienen, por los grupos parlamentarios de la oposición en este Parlamento. Y, como digo, esa obsesión se concreta, ya lo dijo el director general, en 7 interpelaciones solamente por parte de Podemos, 7 preguntas urgentes, 20 preguntas por escrito, 2 solicitudes de información, una pregunta al presidente, una PNL, más una comparecencia hoy del director general de Recrea y del director general de Turismo para hablar sobre esta materia. Le decía el otro día al consejero de Presidencia que no nos importa. Tanto este grupo parlamentario como el Gobierno seguirá contestando a las dudas, a las insinuaciones, a las medias verdades que ustedes cuentan. Seguiremos y vamos a seguir intentando despejarlas. Pero miren, ustedes están haciendo, como dije desde el principio, imputaciones, acusaciones veladas, intentando que se cree ese mensaje de corruptelas o de presuntas corrupciones en la gestión de una serie de viajes. ¿Y por qué digo esto? Miren, el turismo supone, ya lo dijo el director general de Turismo para esta comunidad autónoma, el 11,5% del Producto Interior Bruto y supone más del 12% del empleo. Y no voy a seguir dando datos de turismo en Asturias. Pero lo que pasa es que estos son datos turísticos que ustedes no pueden negar. Son datos objetivos y ustedes van a confundir en esta materia, intencionadamente o no, yo creo que intencionadamente, a la población con varias cosas. Y voy a intentar decir cuáles son y en qué están ustedes equivocados o por lo menos están mintiendo a la gente. Estas y todas las iniciativas anteriores con los temas de conectividad aérea son conectividad aérea turística. Y pongo turística con letras mayúsculas porque es muy importante hablar de conectividad aérea turística. Y esto es importante porque de lo que estamos hablando es de traer turistas a Asturias, no de sacar asturianos al mundo. A ver si se enteran de este tema. Estamos hablando de traer turistas a Asturias. Y en traer turistas a Asturias, en eso tiene mucho que ver los destinos a los que se van dirigidos este tipo de conectividades. Y dice usted claro, por detrás, cuando yo estoy hablando de contratos de promoción turística, pero usted no lo tiene tan claro, porque usted se fue al aeropuerto de Asturias a presentar panfletos y a hablar con la gente que no podía volar a un determinado aeropuerto. Eso no es el volar a un determinado aeropuerto mediante una línea aérea regular, no es competencia del Gobierno del Principado y usted lo sabe perfectísimamente. Son, como digo, de promoción turística. Sé que ya me pasé, presidente, pero tenga usted benevolencia porque yo no intervine en el curso. No hice ninguna advertí a todos cuando íbamos 7 minutos y a ti le advierto los 10. Porque no hiciste preguntas. Sino que la conectividad, por eso le pido benevolencia. Aérea depende del Ministerio de Fomento a través del organismo autónomo AENA. Y ustedes están alentando y engañando a los asturianos diciendo que es por un puñado de votos que es el Gobierno de Asturias el que potencia el que no haya esas conexiones internacionales para que los estudiantes, que deben de ser muchísimas las familias que se pueden permitir tener a sus hijos estudiando en Inglaterra para que vengan de vez en cuando, la gente que está trabajando debe de venir todos los fines de semana. Yo no los conozco. Los que yo conozco que están trabajando fuera, desde luego todos los fines de semana no van a venir. También ignoran de forma a propósito que las líneas aéreas son empresas privadas, que deciden y que depende de las cuentas de resultados de las empresas a qué aeropuertos van y de qué aeropuertos salen.
Y una conexión aérea puede ser muy rentable, que ustedes lo vienen repitiendo a lo largo de los últimos meses. Claro que puede ser muy rentable, pero seguramente esa línea aérea tiene esa misma conexión mucho más rentable en otro aeropuerto. Y hablan populistamente de vuelos gratis, ya se lo explicaron aquí. Y a buen entendedor, pocas palabras basta. El Gobierno contesta a lo que ustedes preguntan, contestan. Si no contestara a lo que ustedes preguntan, criticarían. Si ustedes quieren una información concreta, pidan esa información concreta y no pidan otra distinta. Ya se explicó el reparto de los vuelos, ya se explicó cómo se hacía. Si se quiere entender, se entiende. Si no se quiere entender, pues van a seguir ustedes, porque es, bueno, en época electoral y en época preelectoral es muy... Bueno, queda muy bien lanzar sospechas de gestión y de corruptelas y de presuntas corrupciones. Incluso aquí se habló hoy absurdamente hasta de una comisión de investigación para ver quién era la gente que iba en esos aviones. Y lo hace una persona que se le dijo cuando fue a ver esos listados de la gente que viajaba, que bueno, que había una serie de errores, que aquí los manifestó, pero ya se le dijeron que había una serie de errores en esos listados y que se iban a corregir. Pero bueno, ¿qué más da? Da exactamente igual, como dice, yo lo quiero nombres y apellidos. Y dicen, y es que hay una ley de protección de datos, pero vamos a saltarnos a la torera, el Gobierno, porque total, ¿qué más da? ¿Qué más da ese informe del Consejo Estatal de Transparencia que dice no tiene en cuenta el derecho de los diputados? Oiga, pero se está contestando a una diputada. Ese informe está contestando a una diputada. ¿Cómo que no tiene en cuenta el derecho de los diputados? Mire, ustedes vienen ustedes aquí a decir lo que quieren, Presidente, cuando quieren y... Un momento, sí, señoría. Termino. No puedo entender que en un turno de 5 minutos a otros diputados se Señora, el tiempo y Perdón, a ver, deja hablar. Sí. y que al portavoz socialista, porque no haya querido hacer preguntas, que es problema suyo, ahora se le esté consintiendo que diga todo lo que le dé la gana. Acabo de ¿Se lo explicar quiere antes. decir más claro ya o le vale así? ¿Cómo duele? Lo acabo de explicar antes, señoría. A todos los diputados advertí a los 7 minutos y ya a los 10. Y no voy a dar un par de minutos más al Grupo Socialista porque no hace preguntas, ha sido toda la legislatura igual. Y señoría, vaya concluyendo, termino, por favor. señor presidente, termino porque, entre otras razones, me estoy dando cuenta que evidentemente han entendido perfectamente lo que dije en mi intervención y, por lo tanto, quien quiere quedar en evidencia queda, quien lo quiere entender lo entiende, y les puedo asegurar una cosa, y con esto termino ya, que los asturianos y las asturianas no están preocupadísimos por los vuelos estos que se hicieron de promoción turística. Tienen otros quebraderos de cabeza que más les valería en época electoral a ustedes estar atendiendo. Muchísimas gracias. ¿Desean los comparecientes hacer alguna precisión o aclaración? Sí, señor presidente, señorías, dos comentarios.